Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Instituto Patmos reacciona ante la tendencia de la entrada a Estados Unidos de exfuncionarios del sistema cubano. Denuncia más persecución contra católicos en Nicaragua. Inteligencia artificial y dignidad humana en el centro del debate este verano en la Universidad de Oxford. Analizan violaciones a la libertad religiosa en Corea del Norte. El Instituto Patmos reacciona ante las entradas de exfuncionarios del régimen cubano a Estados Unidos. Escuchemos la opinión en la voz del pastor Mario Félix Leonard Barroso. El Instituto Patmos observa con preocupación la alarmante tendencia de la entrada a Estados Unidos de responsables del sistema comunista en Cuba que arriban a tierras de libertad sin antes manifestar ningún arrepentimiento, sino que, por el contrario, mienten al servicio de inmigración norteamericano para evadir u ocultar responsabilidades. Al mismo tiempo, observamos que programas tan importantes como el de refugiados políticos no se hayan reanudado, lo cual sí estaría en consonancia con la política de Estados Unidos, que siempre se ha destacado en la arena internacional por apoyar los derechos humanos. La realidad es que, mientras represores cubanos arriban a Estados Unidos con total impunidad, sus víctimas en Cuba permanecen sufriendo como rehenes los horrores del castrismo. Algunos que han sido solicitados en el programa de parol humanitario, el Instituto Patmos posee listas de estos casos, tampoco parecen tener la suerte de la que sí han gozado los represores, priorizados también por este programa para entrar a Estados Unidos. Casos emblemáticos son los del pastor Ramón Rigal y Adi Espósito, con parol humanitario solicitado desde agosto de 2023, y otros más recientes, como los pastores Elier Muir Ávila y Minervina Burgos, con parol humanitario solicitado desde diciembre de 2023. Un caso muy triste que nos toca muy de cerca en el Instituto Patmos es el del jovencito Danny Hernández Rodríguez, hijo del pastor Alejandro Hernández Cepero. Se encontraba en situación de vulnerabilidad dentro de Cuba, por lo que se había solicitado un parol humanitario para él desde el 18 de diciembre de 2023, pero que no tuvo prioridad. Lamentablemente, Danny murió con apenas 19 años el pasado 14 de agosto, como para confirmar que la situación por la que se solicitaba el parol era de urgencia. De haberse concedido, estamos seguros de que al menos una vida se habría salvado. Tenemos otros tan sensibles como este en nuestras listas. No nos extraña la carta con fecha 13 de agosto de 2024 enviada al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por los congresistas de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, solicitando una investigación sobre las eventuales irregularidades en el procesamiento del parol humanitario, las cuales fueron expuestas en un reporte interno del Departamento de Inmigración y Ciudadanía, UCIS. En las 5 páginas de dicha misiva, los firmantes Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Clyde Higgins, presidente del Subcomité de Seguridad y Control Fronterizo, y Dan Bishop, quien encabeza el Subcomité de Supervisión, Gestión y Responsabilidad del Comité de Seguridad Nacional, entre otros alarmantes aspectos, recuerda numerosas alertas de supervisión que el comité dirigió al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, sobre la implementación y riesgos del programa de parol humanitario que no fueron debidamente escuchadas. El ejemplo más reciente de un exfuncionario cubano cuya entrada fue permitida a Estados Unidos es el de Manuel Menéndez Castellanos, quien ocupó por 10 años el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba de la provincia de Cienfuegos y quien además formó parte del grupo de apoyo y coordinación de Fidel Castro. Hizo su entrada el pasado 15 de agosto por el aeropuerto de Miami a través de un proceso más riguroso que el del parol, reunificación familiar, donde sí se indaga si la persona perteneció o no al Partido Comunista, lo cual a todas luces negó el exfuncionario. El primer acto luego de su llegada a Estados Unidos
fue lanzar un manotazo al periodista Mario Pentón, en el mismo vulgar estilo de cómo lo acostumbraba a hacer en Cuba. No perdemos la esperanza de que pronto los procesos y los programas se realicen con justicia, pero en el actual desorden de cosas nos parece demasiado evidente que ocurre todo lo contrario. A propósito del caso de Manuel Menéndez Castellanos, el laico católico Roberto de Jesús Quiñones Aces, Premio Patmos 2019, publicó un artículo en Cubanet con fecha 16 de agosto titulado Otra marioneta del castrismo llega a Miami, en el que declara: este jueves 15 de agosto llegó al Aeropuerto Internacional de Miami Manuel Menéndez Castellanos, quien hasta hace pocos años estuvo muy vinculado a la represión del pueblo cubano. Me resultó significativa la forma en que intentó ocultar su rostro, pero sobre todo verlo sentado en una silla de ruedas que los servicios aeroportuarios destinan a personas enfermas y de la que se levantó rápidamente apenas fue recibido por el comité de bienvenida de su por sus familiares. Fue curioso verlo con una camisa rosada, algo que me hizo recordar un interesante libro de Fernando Martínez Heredia titulado El corrimiento hacia el rojo, aunque en este caso el camino del otrora gendarme comunista ha sido a la inversa, del rojo al rosado. Mario Pentón, periodista de Martí Noticias, grabó su llegada y la grabación reflejó cómo el carácter violento de esta polichinela castrista continúa enraizado en su alma, tanto como su cobardía, porque Manuel Menéndez Castellanos actuó como lo que ha sido y lo que son todos los que como él ocupan altos cargos en la nomenclatura castrista. Fue cobarde al negarse a responder las preguntas del reportero. También lo fue cuando, sintiéndose protegido por quienes lo rodeaban, lanzó un manotazo al teléfono del periodista, fugaz remedio de lo que hizo el ministro de Cultura contra un joven periodista hace algunos años, porque en realidad es una acción demostrativa de la intolerancia de la dictadura, reproducida ad infinitum por los agentes de la policía castrista cada vez que intentan impedir que un ciudadano ofrezca testimonio de nuestra realidad. Habiendo conocido en carne propia hasta dónde pueden llegar las mentiras y la manipulación del castrismo, el proverbio piensa mal y acertarás se entroniza en mi mente al analizar hechos como la llegada de este esbirro. Primer secretario del Partido Comunista en mi provincia natal, Cienfuegos, entre 1993 y 2003. No son pocas las anécdotas que escuché de boca de algunos de mis coterráneos que lo vinculan a sonados hechos de corrupción durante esa década, aunque siempre escapó de cualquier problema debido a su probada genuflexión perruna hacia los Castro. Después de ser liberado de su cargo en 2003, pasó a trabajar en el Comité Central del PCC como parte del equipo de Fidel Castro. Luego su nombre comenzó a ser menos mencionado en los medios oficiales. Ahora llega aquí y quizás su misión sea fortalecer a los desprestigiados grupos que apoyan desde este país a la dictadura. ¿Quién sabe si viene con la misión de hacer junto con Misael Enamorado Daher, ex primer secretario del PSC en Santiago de Cuba, y con Arelis Casañola Quintana, ex primera secretaria de ese partido en la Isla de la Juventud, una fuerza política que trabaje con el objetivo de ir afianzando los propósitos de la dictadura dentro de este país? Sobre esa posibilidad no he sido el primero ni el único en alertar desde estas páginas. Al pensar en lo fácil que les ha resultado a este tipo de refugiados políticos o reunificados familiares establecerse en este país, no puedo dejar de pensar con dolor en la situación que todavía vive allá en Cuba el matrimonio de pastores protestantes formado por Ramón Rigal y Adia Espósito junto con sus hijos, cubanos dignos que no han podido obtener el apoyo de un patrocinador ni una visa humanitaria del Departamento de Estado, a pesar de que ellos sí han sido y continúan siendo perseguidos políticos y fueron declarados presos de conciencia por organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Me resulta muy preocupante que a estas alturas del partido, a pesar de los casos de Ana Belén Montes y la Red Avispa y Víctor Manuel Rocha, ocurran pifias como esta. Que un represor como Manuel Menéndez Castellanos haya podido pasar satisfactoriamente una entrevista en la embajada estadounidense en La Habana,
ocultando su pasado como alto dirigente de la dictadura, solo puede reflejar dos situaciones: que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos de América necesita fortalecer sus mecanismos de verificación o, sencillamente, que existe complicidad por parte de algunos decisores de esta administración con la dictadura cubana. Ambas situaciones demuestran cuán frágil se halla la protección de la seguridad de este país ante peligros como el que representa la llegada de sujetos de incuestionable filiación comunista como la de este correveidile de los Castro. En días como estos me gustaría estar en Florida, Kentucky o Texas y seguir de cerca los pasos de cobardes como los mencionados. Lo menos que merecen es un acto de repudio constante de parte de la comunidad cubana, la que realmente está comprometida con los valores sobre los que nuestros próceres fundaron nuestra nación. Lo menos que merecen es tranquilidad, ese bien tan preciado por todo ser humano y que ellos siempre les han negado a los cubanos que no son como ellos. Con el título Llamado a la comunidad internacional por persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, el medio alemán Deutsche Welle (DW) publicó esta semana un texto de denuncia. Leo fragmentos del mismo a cargo de Mirra Banchon. Hay una lista de más de 10 sacerdotes que van a ser secuestrados en los próximos días en Nicaragua. Necesitamos que la comunidad internacional adopte medidas contundentes, dice a DW Marta Patricia Molina, abogada y autora de Nicaragua, una iglesia perseguida. En ese estudio, Molina contabiliza entre el 2018 y 2023 667 ataques a la Iglesia Católica. En los últimos días, las detenciones de sacerdotes han sido incesantes. La persecución es especialmente contra los de Matagalpa y Estelí porque la cabeza de esa diócesis es el obispo Rolando Álvarez. A pesar de su destierro y del de casi un 70% de sus integrantes, las diócesis siguen funcionando, agrega Molina. Mientras la investigadora hablaba con DW sobre el especial odio hacia esa diócesis por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja presidencial, se anunciaba la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas, Asistencia Social Católica de Matagalpa. Por otro lado, las expresiones críticas del obispo de Matagalpa contra el gobierno sí podrían haber sido la gota que hizo tomar la decisión de desmantelar toda la estructura de la Iglesia Católica, pero no es lo decisivo, explica a DW Jean-Michel Simon, presidente del Grupo de Expertos sobre Nicaragua de la ONU. El punto decisivo es su poder de convocatoria autónoma. Por eso la persecución no es solamente a la Iglesia Católica, también es a otras iglesias cristianas. Es a los estudiantes, como hemos comprobado en el primer informe, es también a campesinos e indígenas, como estamos a punto de publicar en un siguiente estudio, afirma el investigador de la ONU. En el recién publicado informe sobre violaciones de derechos humanos contra la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua, julio 2024, el grupo de expertos repasa la relación entre el gobierno de Managua y la Iglesia hasta la década de los 1960. Entre los eventos internacionales más interesantes de este verano en el hemisferio norte se destaca el taller IA y Dignidad Humana, celebrado a finales de julio en el Christ Church College de la Universidad de Oxford, lugar de rodaje de la película Harry Potter, por iniciativa del Centro Internacional de Derecho y Estudios Religiosos en colaboración con Globetics, la Universidad de Baylor, ICRS y FED and International Relations Journal. El taller IA y Dignidad Humana se celebró para debatir las implicaciones entre la inteligencia artificial y la dignidad humana, la fe, la libertad, la equidad y el florecimiento. Esta reunión excepcional de académicos, profesionales y líderes de opinión profundizó en la intrincada relación entre la IA, la ética y los derechos humanos. La conferencia sirvió como un foro vital para examinar cómo las tecnologías de IA se cruzan con los principios básicos de la dignidad humana. Los debates abarcaron desde los desafíos éticos en la toma de decisiones impulsada por la IA hasta su potencial tanto para promover como para socavar los derechos humanos. Las ideas y los artículos de este evento contribuirán al discurso académico en curso con publicaciones programadas para el próximo año, una revista de edición especial y un volumen editado, con temas que subrayan la necesidad de esfuerzos colaborativos para abordar los complejos desafíos que presenta la IA para los derechos humanos y la dignidad.
Cuando se habla de gobernanza de la inteligencia artificial, hay una preocupación omnipresente: cómo hacer que la IA sea confiable. Sin embargo, la perspectiva es completamente diferente cuando se aborda la cuestión desde el nivel de base, ya que se avisora que las personas tenderán a confiar más en la IA que en los demás, y esto tendrá implicaciones sociales, éticas, políticas y económicas en el futuro cercano. Los estudiantes confiarán más en ChatGPT que en sus profesores. Los niños confiarán más en su aplicación de inteligencia artificial que en sus padres. Las compañías de seguros confiarán más en los coches conducidos por IA o en los diagnósticos médicos con IA que en los dirigidos por humanos. Además del impacto económico, en este campo hay que vigilar de cerca las implicaciones éticas y emocionales. Las personas desarrollarán sentimientos implícitos de confianza y apego a su aplicación de inteligencia artificial, y no es porque la aplicación se parezca a los humanos, sino todo lo contrario, porque es bastante diferente y mejor, ya que no miente, no traiciona, no envidia, no compite ni desafía como lo hacen los humanos. Ante este escenario se abren preguntas tales como: ¿las personas se distanciarán más entre sí? ¿Contarán y confiarán menos entre sí? ¿Disminuirá su capacidad para lidiar con las diferencias y gestionar intereses conflictivos? ¿Disminuirá la IA su capacidad para lidiar con los conflictos personales? ¿Afectará la IA su capacidad genuina de amar, aceptar los desafíos emocionales y perdonar? Entre los participantes del taller estuvo una amiga del Instituto Patmos, Cristina Arriaga, directora ejecutiva de Intrinsic, quien actualmente se desempeña como fideicomisaria del Consejo de Supervisión Inaugural de Meta y es una orgullosa cubano-americana que ha dedicado su vida profesional a defender la libertad de expresión a través de sus escritos, conferencias universitarias y en los pasillos de edificios gubernamentales en todo el mundo. Fue miembro durante 3 años de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y también de la Delegación de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USIRF, por sus siglas en inglés, es una entidad federal independiente y bipartidista creada por el Congreso de los Estados Unidos para supervisar, analizar e informar sobre la libertad religiosa en el extranjero. Una delegación de la USIRF viaja a Corea del Sur para investigar la libertad religiosa en Corea del Norte. Escuchemos esta información hoy en la voz de Mario Félix Leonard Barroso. Washington, D.C. Una delegación de comisionados y personal de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional viajó recientemente a Seúl, República de Corea, Corea del Sur, para celebrar reuniones sobre las condiciones de la libertad religiosa en la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Estamos agradecidos por la oportunidad de reunirnos con funcionarios surcoreanos, activistas de derechos humanos, líderes religiosos y desertores norcoreanos que trabajan para promover la libertad religiosa y los derechos humanos relacionados en Corea del Norte, dijo el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, Stephen Schnecht. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de Corea del Sur para documentar las graves atrocidades cometidas por el régimen norcoreano es invaluable. El mundo no puede hacer la vista gorda ante el sufrimiento del pueblo norcoreano. La libertad religiosa sigue siendo prácticamente inexistente en Corea del Norte. La ideología gobernante de Corea del Norte trata la religión como una amenaza existencial, lo que resulta en severos castigos para los fieles religiosos. El gobierno norcoreano considera a los cristianos como contrarrevolucionarios y traidores. Poseer una Biblia, participar en actividades religiosas cristianas o simplemente ser cristiano puede dar lugar a tortura, trabajos forzados, prisión y ejecución. En los últimos años, el gobierno también ha intensificado su represión de las actividades supersticiosas como el chamanismo y la adivinación. La información sobre las condiciones de libertad religiosa para los practicantes de otras tradiciones religiosas en Corea del Norte, como el budismo, el catolicismo y el chandoísmo, sigue siendo muy limitada. Los practicantes pueden ser sometidos a sanciones administrativas, trabajos forzados, prisión y ejecución. El gobierno de China sigue cooperando con el gobierno de Corea del Norte para repatriar a los refugiados norcoreanos en China, incluidos aquellos que han participado en actividades religiosas o han estado en contacto con misioneros cristianos, a pesar del riesgo de tortura u otros castigos severos
a su regreso. El gobierno de Estados Unidos tiene un papel vital que desempeñar para garantizar que la libertad religiosa siga siendo una preocupación primordial en medio del terrible trato que reciben los derechos humanos básicos en Corea del Norte, dijo Eric Whelan, vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa. Reducir la proliferación nuclear y proteger la libertad religiosa y otros derechos humanos no son objetivos mutuamente excluyentes. Estados Unidos debe impulsar ambos frentes al interactuar con el régimen de Kim para lograr una paz y una seguridad reales para la región y el pueblo de Corea del Norte. Desde el año 2000 y más recientemente en su informe anual de 2024, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional ha recomendado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designe a Corea del Norte como un país de particular preocupación por participar o tolerar violaciones sistemáticas continuas y atroces de la libertad religiosa. En los últimos años, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha publicado 2 informes importantes sobre las condiciones de la libertad religiosa en Corea del Norte. Cuba, al igual que Norcorea, también se encuentra incluida en el listado más urgente de 2 que la UCIRF elabora cada año, donde se listan los mayores violadores de la libertad religiosa. Cuba, como Norcorea, se encuentra en el listado de países de especial preocupación. Como sucede con Norcorea, la UCIRF no ha podido visitar tampoco a Cuba, pese a haberlo procurado en varias ocasiones, especialmente durante los 3 años en que la prestigiosa cubano-americana Cristina Arriaga fue parte de esa comisión bipartidista nombrada por el Congreso de Estados Unidos. Tampoco Cuba ha recibido la visita del relator de libertades religiosas de la ONU, que también lo ha procurado muchas veces. Por supuesto, el régimen de La Habana, así como el de sus homólogos de Norcorea, conoce que es impresentable ante cualquier comisión de prestigio de la UCIRF que libremente y sin condiciones deseen investigar lo que realmente ocurre. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Instituto Patmos reacciona ante la tendencia de la entrada a Estados Unidos de exfuncionarios del sistema cubano. Denuncia más persecución contra católicos en Nicaragua. Inteligencia artificial y dignidad humana en el centro del debate este verano en la Universidad de Oxford. Analizan violaciones a la libertad religiosa en Corea del Norte. Incidencia.